Sí, ya empezamos. Vale. Bueno, vamos a empezar con el seminario de hoy. Antes la vamos a presentar, a Marcela. Marcela es ingeniera agrónoma, actualmente es becaria de CONICET y trabaja en la sección de granos de la estación experimental. Su línea principal de investigación es el estudio de la mancha anillada, enfermedad de fin de ciclo que afecta el cultivo de soja producida por el hongo Corynespora cassicola. Y en relación a esta temática, ella viene desarrollando varias líneas de investigación, como por ejemplo el estudio de la prospección de la enfermedad en el NOA, para conocer su situación y evolución de esta patología en la región. En los últimos años viene trabajando en la red de macroparcelas, realizando evaluaciones en distintas localidades del NOA, con la finalidad de establecer bases para el programa de mejoramiento genético. Por otro lado, viene realizando estudios sobre el manejo químico de la enfermedad, combinando diferentes principios activos y momentos de aplicación en Tucumán y en Salta. Y finalmente, dentro del marco de su tesis doctoral, está estudiando la diversidad genética del patógeno mediante marcadores moleculares de tipo microsatélites. Bueno, Marcela, te damos la bienvenida, todo tuyo. Buenísimo, muchas gracias Gaby por la presentación. Ahí comparto pantalla. ¿Me avisan si se ve? Sí, se está viendo. Perfecto. Ahí está en grande. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias Gaby de nuevo por la presentación y gracias a todos los presentes por su participación y a las chicas de Recursos Humanos que está buenísimo esto. Permiten estar más actualizados acerca de las líneas de trabajo que cada integrante de la comunidad de Itanoa en la estación lleva a cabo. Y como dijiste Gaby, bueno, esta oportunidad es el trabajo que vengo realizando en el marco de mi beca, que se titula Estudio de la diversidad genética de Corynespora cassicola y alternativas de manejo sostenible para mancha anillada en soja, enfermedad emergente en el NOA. Mi director es Mariano Pardo y mi codirector es Sebastián Resnikov. Las primeras diapositivas son un poco a modo de introducción y para destacar la importancia del cultivo en nuestra región, en nuestro país y en el mundo. Y en la primera figura podemos observar cómo viene incrementándose la producción mundial de soja a nivel mundial en diferentes años y la contribución que tiene cada uno de los principales países productores, que son Argentina, Brasil, Estados Unidos y, con color verde, el resto del mundo. Ahora, con respecto a las exportaciones, ¿cuál es el aporte o la contribución de estos principales países productores? Hablando de grano de soja, Brasil se encuentra en primer lugar con el 56%, seguido de Estados Unidos con el 28%, y Argentina con el 6% en tercer lugar, finalmente el resto del mundo con el 10%. En esta figura que presento a continuación, un poco es mostrar cuáles son las zonas productoras en nuestro país y cuál es la cantidad de hectáreas sembradas vinculadas a cada zona de producción. Y esto se ve ya numéricamente en la figura de la derecha, donde podemos observar cuál es la producción de soja en millones de toneladas a nivel promedio de país y el número de hectáreas sembradas también en millones a nivel país para las últimas 21 campañas. En general, en las últimas campañas está alrededor de las 50 millones de toneladas con 17 millones de hectáreas sembradas. Cuál es la importancia de todo el complejo y la cadena productiva de soja en las exportaciones argentinas, muestro esta figura, cuál es el aporte del complejo de exportaciones al total de exportaciones nacionales. Y vemos que el complejo de soja va en aporte desde el 26 hasta el 33%. ¿Y cómo se posiciona Argentina con estas exportaciones a nivel mundial? Somos primeros exportadores de aceite y harina de soja, terceros exportadores de grano de soja y sextos de biodiesel.
¿Cuáles son los determinantes del rendimiento y un poco para destacar la importancia de cuidar, mantener y buscar incrementar este rendimiento? Bueno, acá presento esta tabla donde se ven los factores determinantes del rendimiento y cómo desde un rendimiento potencial, con diferentes decisiones de manejo, uno va perdiendo, entre comillas, kilos hasta llegar a un rendimiento logrado. Y lo que me interesa destacar acá es la importancia de la protección vegetal como factor reductor del rendimiento. Esto vinculado a enfermedades malezas e insectos que a nivel mundial ocasionan pérdidas alrededor del 40%. Estas pérdidas están entre 10 y 26%. Otra cosa que me parecía importante destacar es que el año 2020, la FAO, hasta el año 2021, hasta julio de este año, decretó el Año Internacional de la Sanidad Vegetal y tiene como objetivo concientizar a nivel mundial sobre cómo proteger la sanidad vegetal puede ayudar a luchar contra el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico de los diferentes países. Entrando ya al tema, si bien son muchas las patologías que afectan al cultivo de la soja, nosotros vamos a centrarnos en mancha anillada, producida por el patógeno Corynespora cassícola, que pertenece al denominado complejo de enfermedades de fin de ciclo. Aquí hay alguna de ellas, y este complejo debe su nombre al momento del ciclo en que se manifiesta, pero deben tener en cuenta que pueden infectar y afectar a la planta antes, tienen periodos de latencia largo, en general son patógenos necrotróficos que sobreviven al resto de cultivo y crecen en importancia año tras año. En nuestro país, las pérdidas vinculadas a este complejo de enfermedades están alrededor del 8 al 10% en general. Sin embargo, estas pérdidas pueden ser más importantes y cercanas al 30% si las condiciones son predisponentes para la evolución de las mismas y el manejo es inadecuado. La importancia de estudiar el patosistema Corynespora cassícola soja está vinculada principalmente a características que tiene este patógeno. En este sentido, es un patógeno ampliamente polífago, está citado en más de 350 hospederos, muchos de ellos de importancia económica, como ser soja, algodón, tomate, pimiento, hortícolas, también en malezas. Es un patógeno necrotrófico, es decir, que sobrevive en restos de cultivo y lo podemos encontrar 2 años después, incluso en nuestro lote. Afecta todas las partes de la planta y acá me interesa destacar que también afecta a semilla, y en ese sentido nosotros podemos estar introduciendo este patógeno al lote, si es que aún no lo tenemos. El daño que produce es una aceleración de la senescencia, una defoliación, por supuesto tejido necrosado, lo que reduce el área fotosintética y esto a su vez se traduce en pérdidas de rendimiento. En ese sentido, las citas están entre 18 a 32% en Estados Unidos y cercanas al 50% en Bolivia. Con respecto a la situación del patógeno en nuestra región, a partir de 1980, que se realiza su detección, y hacia la década del 90, se vienen observando incrementos en los niveles de severidad, y en las últimas campañas los valores puntuales están cercanos al 40%. Y bueno, acá ya todos conocemos el triángulo de la enfermedad, que vincula a un patógeno capaz de infectar siempre y cuando estas condiciones, las condiciones ambientales sean predisponentes y tengamos un hospedero susceptible y todos estos factores confluyen en el tiempo. Y me interesaba complejizar un poco más el tema del hospedero susceptible y hablar ya de un manejo de cultivo, porque cada decisión que uno toma puede favorecer o no el desarrollo de esta enfermedad. En ese sentido, tener en cuenta algunos aspectos importantes, como lo que dijimos primero, que la semilla actúa como fuente de inóculo, la adopción de la siembra directa, que deja rastrojo en el lote y hace que el patógeno permanezca en el mismo, el monocultivo de soja que se hizo durante muchos años, esta tendencia está cambiando, pero es importante porque incrementa el nivel de inóculo inicial, la falta de información acerca del comportamiento de genotipos, y esto es particularmente importante en soja, dado el recambio varietal continuo y año a año se lanzan variedades nuevas y es importante conocer cómo se comportan las mismas frente al patógeno, y otros aspectos vinculados al control químico, ya que hay evidencias de distintas sensibilidades a diferentes grupos de fungicidas, ya carboxamidas, triazoles, estrovirulinas, lo que denota un alto riesgo de selección por resistencia para este patógeno.
Un poco para contar cómo es el ciclo epidemiológico: el patógeno sobrevive en rastrojo, puede llegar por semilla o puede estar en hospedantes alternativos, sobrevive como micelio y clamidosporas. Cuando las condiciones son predisponentes, germinan, se produce un inóculo primario que infecta la planta, forma la lesión, aparecen los síntomas, y a partir de estos síntomas las esporas germinan y se inicia el ciclo secundario, y este tejido infectado, cuando cae al suelo, está disponible para iniciar el ciclo en la campaña siguiente. Las condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad son temperaturas moderadas, entre 22 y 30 grados, elevadas humedades relativas y mojado foliar. Con respecto a la sintomatología, como dijimos, afecta a todas las partes de las plantas, y en hojas se ven lesiones redondeadas e irregulares, que son castaño rojizas y están rodeadas por un halo amarillento. Es una enfermedad policíclica, con un parasitismo facultativo, que su daño principal es la reducción del área foliar. Entonces, ante el evidente avance de esta enfermedad y frente a la falta de información acerca del comportamiento de los materiales disponibles, como también de estrategias de control eficientes, resulta fundamental investigar si es que existe diversidad genética del patógeno y cuál es la respuesta de las diferentes variedades de soja ante esta infección, como así también otras alternativas que permitan hacer un manejo más eficiente. De esta forma, las hipótesis que se plantean son la existencia de diversidad genética en el patógeno que causa la mancha anillada, que también existe una variabilidad genética en el hospedante, es decir, en la soja, en respuesta a esta diversidad patogénica, y que caracterizar y conocer la diversidad del patógeno y cómo interactúa con los genotipos de soja nos va a permitir diseñar e implementar tecnologías que deriven y hagan más sostenible el manejo de la enfermedad. Como objetivo general se propone caracterizar la diversidad genética de los aislados de las regiones representativas del noroeste argentino, sus diferencias culturales y patogénicas, para generar técnicas de manejo sostenible. Dentro de los objetivos específicos, nos propusimos realizar un muestreo representativo y evaluar la distribución de mancha anillada en cultivos de soja ubicados en nuestra región, caracterizar cultural, morfológica y genéticamente el patógeno, evaluar virulencia y agresividad del patógeno en diferentes genotipos de soja, y evaluar y desarrollar metodologías para brindar sostenibilidad al manejo de la enfermedad. Ya para ir contando cómo se viene trabajando, un poco para hablar del monitoreo de las enfermedades de fin de ciclo, en este sentido específicamente de mancha anillada. Esto se realiza cuando uno llega al lote, tomando plantas al azar y cuantificando la incidencia de la enfermedad, es decir, el número de plantas u órganos afectados, y estimando la severidad, que es cualitativamente, y según el porcentaje de área foliar que esté afectada por el patógeno. En ese sentido nos basamos en una escala propuesta por un grupo de trabajo brasilero, que ya está avalada. Tener en cuenta que el monitoreo comienza antes de R3 de la fructificación y debe extenderse hasta el llenado de granos, que es el periodo crítico para la generación de rendimiento, donde frecuentemente se encuentran los síntomas de la enfermedad. Se toman plantas al azar y se cuantifican ambos parámetros, incidencia y severidad, y es importante también tener en cuenta que se deben monitorear las precipitaciones, ya que por el carácter asintomático, como dijimos, que tienen periodos de latencia largo, de este tipo de enfermedades, cuando se manifiestan los síntomas puede haberse producido ya parte del daño. Entonces, para ir cumpliendo con los objetivos, se realizó la evaluación de la distribución de esta enfermedad en cultivos de soja ubicados en zonas representativas de nuestra región, y esto se viene haciendo durante 7 campañas en diferentes localidades, y a modo general se puede decir que ya desde el 2014-2015 se observa un 100% de prevalencia de la enfermedad, es decir, que esta enfermedad está presente en todos los lotes monitoreados, con valores de severidad que van desde un 3 a un 45%, y son de las condiciones ambientales, del manejo del productor en cada una de estas campañas y localidades, de la variedad que se utiliza y de muchos factores, pero en general podemos decir que los valores están cercanos al 30 o 40%. Para estudiar la diversidad genética del patógeno se realizó un muestreo representativo en toda la región del NOA durante 3 campañas. Esto se hizo en la red de macroparcelas de soja que coordina la estación, y se obtuvieron muestras durante
3 campañas de 10 localidades diferentes, desde el norte de Salta, casi límite con Bolivia, hasta el sur de la provincia de Tucumán y norte de Catamarca. Entonces, este material vegetal de campo identificado que viene de cada una de las macroparcelas y de todas las variedades participantes, de cada hoja con síntomas se cortaron trozos de diferentes hojas y se realizó una desinfección en flujo laminar con alcohol, lavandina y agua destilada. Esto se dejó secar y se siembra una porción de la zona de avance del patógeno en medio de cultivo APG. De esta forma se obtienen diferentes colonias que se observaron periódicamente y se constataron las estructuras del patógeno en microscopio óptico para hacer el repique y obtener los aislamientos de Corynespora casico. Se obtuvieron de estas 3 campañas más de 300 aislamientos provenientes de las hojas y para realizar la diversidad genética se obtuvieron cultivos monospóricos, es decir, cultivos que parten de un conidio o una espora. Para eso, a cada colonia, que ya tenía un crecimiento de 7 a 10 días, se la raspa con bisturí y se coloca en agua destilada estéril, se agita con vórtex, se filtra eso para liberar los conidios, y a esta suspensión, 30 microlitros de esta suspensión, se lo siembra en agar-agua y se lo lleva a cámara de hongo para incubar por 12 horas. A partir de ahí se observó con una lupa y con la ayuda de una aguja estéril, y se levantó un conidio que se sembró nuevamente en un medio de cultivo APG. Entonces esto es lo que uno observa en la lupa, y justamente la idea es buscar un conidio aislado para asegurarnos de que estemos partiendo de un cultivo monospórico y obtener colonias puras del patógeno. Se obtuvieron 256 cultivos monospóricos provenientes de los aislamientos de origen. Tanto los aislamientos de origen como los cultivos monospóricos fueron conservados con 2 métodos diferentes, con papel de filtro y con glicerol, para la constitución del banco de aislados de Corynespora casico. A posteriori se realizó la caracterización cultural, morfológica y genética del patógeno. En ese sentido se evalúa el aspecto macroscópico de colonias de cultivos que ya tenían 10 días de crecimiento en ciclos de 12 horas de luz y oscuridad, y se clasificaron en función de los fenotipos, que eran 5, de acuerdo al color de la colonia, al aspecto, si el crecimiento era regular o irregular, y el tamaño, mediano, pequeño y grande. A su vez se determinó velocidad de crecimiento de los 256 cultivos monospóricos. Y lo que podemos observar es, con respecto a la frecuencia de aparición de cada uno de estos fenotipos, que el C es el de mayor frecuencia, 104, el A sigue con 61, luego el B con 50, el D con 27, y el de menor frecuencia es el E con 14, aislado. Entonces, de estos 256 cultivos monospóricos ya clasificados fenotípicamente, se realizó una selección para trabajar con la diversidad de 150. Y para esto, a la región del noroeste argentino, y en función a las muestras que tomamos, se la dividió en 3 áreas. Un área norte, un área centro y un área sur. Y de ¿Qué se decayó la Marce? ¿Marce? Sí, parece que sí, ¿eh? Sí. Ah, bien. Mándenle un mensaje.
Ahí vuelve Marcela en un momento. Perdón, volví. ¿Se escucha? Sí, Marcela, perfecto. Perfecto, voy de nuevo. Ahí estamos. Bien, vamos a retomar desde acá, que creo que, no sé hasta dónde se escuchó, pero decía que se había dividido en tres grandes áreas, norte, centro y sur, y de cada una de estas áreas se seleccionaron 50 aislados, 25 provenientes de grupos cortos, 5 y 6, 25 provenientes de... ¿Está acoplando con alguien? Y a su vez balanceando el gen que tenía cada variedad. RR1, 12 aislamientos, y BT, 13 aislamientos. Y a su vez balanceando entre los diferentes fenotipos observados en la medida de lo posible, ya que, bueno, por ejemplo, el fenotipo E tenía una baja de observadores ITS1 e ITS4, secuenciación del fragmento obtenido y alineación con marcadores moleculares microsatélites con la secuencia de referencia subida al GenBank, la diversidad. Estos marcadores, tanto de los diseñados como para el uso con los Marce, insumos disculpa, y se te escucha con cortado. el equipamiento de la sección, que consiste en evaluar la virulencia y agresividad del patógeno en diferentes genotipos. Durante 7 campañas se vienen evaluando las diferentes localidades que participan de la red de macroparcelas y las variedades. ¿Hola? No, porque eso estaba igual. Sí. Marce, Marcela, ¿Sí? Marcela no se escucha. no se te No se escuchó te la escucha última muy parte. Ay, Dios mío. ¿Desde dónde no se escuchó? Desde que Perdón. retomaste está muy interrumpido. A ver, vamos a conectar y desconectar de nuevo. Un segundito. Vamos desde el principio de nuevo, Marcela. Marte que está conectado con Wi-Fi o con cable. ¿Vamos desde el principio o no?
Ay, ahí estamos de nuevo, mil disculpas. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahí se escucha mejor, Marce, tranquila. Paga internet, Marce. Ay, Dios mío. Qué desgracia. No, sí tengo, no sé qué está pasando, está perfecto. Vamos de nuevo. Tranqui, no hay problema. Por ahí capaz que es el programa. Puerta. Ahí, ¿estamos? No, ¿sabes qué pasa? Se desconectó el internet de casa y estoy conectada desde el celular y me parece que eso es lo que está como dándome una conexión mala, pero si se escucha bien, seguimos, ¿sí? A vos se te escucha perfecto. Perfecto, vamos de nuevo entonces. Yo creo que llegamos bien hasta aquí, hasta extracción. Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, Marce. Bien, perfecto, seguimos. Entonces decía que con estos 150 aislamientos se realizó la extracción de ADN, se confirmó especie, conservadores ITS1 y ITS4, y se envió a secuenciar el fragmento obtenido para alinearlo con la secuencia de referencia. Bien. Actualmente estamos trabajando en la diversidad con marcadores microsatélites. Algunos de estos marcadores fueron de referencia que está publicada, y otros de los observadores que se están utilizando son obtenidos de la bibliografía. En ese sentido, para ambos, para poder trabajar con los insumos y el equipamiento de la sección biotecnología, y estamos trabajando en el estudio de la diversidad. Con respecto al tercer objetivo, que consistía en la evaluación de virulencia y agresividad del patógeno en diferentes genotipos de soja, durante 7 campañas se viene realizando el estudio de las variedades que forman parte de la red de macroparcelas que coordina la estación, donde se evalúa la incidencia y la severidad de cada variedad frente a este patógeno, y además se obtienen datos vinculados al manejo, fecha de siembra, secuencia de cultivos que se realizan, si es que hay cultivos de servicio o no, cuáles son las condiciones ambas, justamente aportar al manejo sostenible de la enfermedad. Me interesaba un poco mostrar esta tabla que resume cuáles son las medidas de control más efectivas con respecto al tipo de enfermedad, y si hacemos foco en las enfermedades foliares, el método más efectivo de control y el preferencial como otra opción a la protección química. Esto dentro de muchas de las estrategias que contribuyen al manejo integrado de una enfermedad, pero me interesaba destacar la importancia de conocer el comportamiento de los genotipos como primera estrategia o preferencial en el manejo. Entonces acá hay una figura a modo de ejemplo, donde tenemos un genotipo que se puede observar con buen comportamiento, versus uno que claramente tiene mayores valores de severidad para esta enfermedad. Y en este análisis se toman en cuenta los datos provenientes de las 7 campañas y de muchas localidades evaluadas. Se dejaron de lado aquellas variedades que tenían menos de 3 años de evaluación, y se realiza un análisis para determinar cómo es el comportamiento de las mismas en función a la severidad que presentaban, a la severidad media de cada una de las variedades para las diferentes evaluaciones. Y aquí hay 2 cosas interesantes para tener en cuenta. La severidad están asociados en todos los casos a genotipos que poseen tecnología BT o IPRO, es decir, que además de la resistencia al glifosato, incorporan un gen de resistencia a determinados lepidópteros.
Y por otro lado, los menores valores de severidad están asociados en su mayoría a genotipos RR1, es decir, que solo tienen el gen de resistencia a glifosato. Y lo siguiente es que hay un set de materiales que justamente se destacan por su buen comportamiento, que son Yanasu, Tarpuska, NS7809, Huayna Soy, RA750, Biosoja 840, NS8282 y Tucuy. Muchos de ellos son explotación experimental. Bien, siguiendo con la línea de la evaluación y desarrollo de metodologías para brindar mayor sostenibilidad al manejo de la enfermedad, presentamos el siguiente análisis, que es un análisis de correspondencia, donde podemos observar diferentes variables analizadas que son fecha de siembra, categorizada de dos maneras, como una fecha de siembra de estación, considerando siembras que se realizan en el mes de diciembre en nuestra región, y tardías, a partir de enero. La rotación de cultivo, como sí o no hubo rotación, la severidad en 4 categorías, de 0 a 1%, de 2 a 10%, de 11 a 20% y de 21 a 50%. Y el gen y el ciclo de cada una de las variedades largo, ORR1, corto y largo. En ese sentido podemos observar que a medida que los marcadores están más cerca, indica una asociación más fuerte entre estas variables, y los valores más altos de severidad están vinculados justamente a materiales que son IPRO, más vinculados a los cortos, donde no se hizo rotación de cultivo, es decir, un monocultivo de soja sobre soja, y a fecha de siembras tardías. Mientras que menores valores de severidad están vinculados a materiales RR1, fechas de siembra de estación, y donde sí hubo una rotación con una gramínea. Más fuerte o menos severidad incluso está más marcada para los materiales RR1 largos. Y aquí el análisis que se presentó anteriormente era más bien exploratorio, y aquí ya con modelos lineales generales y mixtos realizamos lo mismo, incluyendo el gen si era corto o largo, y, el ciclo si era corto o largo, y el gen si era IPRO o RR, y se ve justamente esta tendencia bien marcada donde los triangulitos corresponden a materiales CIPRO, y se ve que claramente son los que tienen mayores valores de severidad estimada para la enfermedad. Mientras que los materiales RR1 se ubican hacia la derecha y hacia abajo con menores valores de severidad, y esto es más marcado en los materiales RR1 largos. Siguiendo con el estudio de alternativas de manejo, realizaron diferentes ensayos de fungicidas químicos. En este momento, en estas imágenes, lo que se puede observar es la preparación con la delimitación de las parcelas, la preparación y la formulación de cada uno de los tratamientos, y previo a la aplicación. Y estos ensayos se realizaron durante 2018-2019 en 2 localidades. En la localidad de La Cruz, provincia de Tucumán, y General Mosconi, provincia de Salta. El diseño del ensayo fue de bloques al azar, con 4 repeticiones. Cada parcela estaba constituida por 4 surcos de 6 metros de largo, con 0,52 metros entre líneas. Se evaluaron 12 tratamientos con diferentes principios activos en 3 momentos de aplicación, en los estadios fenológicos R1, R3 y R5, y estos tratamientos fueron aplicados con mochila de dióxido de carbono. Con respecto a los datos de rendimiento y severidad, se evaluaron en R6. Para rendimiento se cosecharon los 2 surcos centrales de cada parcela. Estos, en el caso de los ensayos de Salta, se trajeron a las muestras aquí, y todas las parcelas fueron trillados con la máquina experimental de la sección granos.
En esta tablita mostramos cuáles son los tratamientos evaluados, un testigo sin tratar, una mezcla que contiene 3 principios, una estrobilurina, un triazol y una carboxamida aplicada en 3 momentos, R1, R3 y R5. Esto correspondería a un testigo químico. Y luego tenemos una estrobilurina, una mezcla doble de estrobilazol, nuevamente la mezcla triple, un benzimidazol y un triazol aplicados o en R3 o en R5, y en todos los casos se respetó la dosis recomendada por el fabricante. En esta tabla es a modo de resumen y para mostrar las condiciones de aplicación que fueron para la misma y permitieron que el producto se deposite, y en esta primera gráfica donde mostramos un coeficiente de correlación para las variables rendimiento, severidad y persistencia cuadrante, cuando vinculamos rendimiento con respecto a severidad, que hay una correlación negativa y significativa, es decir, que el rendimiento disminuye. Ahora, si observamos lo que sucede cuando vinculamos rendimiento con la persistencia foliar, es decir, la cantidad de hojas que quedan en la planta producto de esta aplicación o que detienen esta disminuyen, podemos observar una asociación significativa y positiva. Es decir, que el rendimiento se incrementa a medida que la persistencia foliar aumenta. Y al evaluar severidad en una asociación negativa y significativa también, es decir, que a mayores niveles de severidad la persistencia es menor. Con respecto a los resultados, aquí podemos observar para ambas localidades, La Cruz y General Mosconi, y para las 2 campañas, 2017-18 y 2018-2019, los resultados con un análisis de la varianza para cada uno de los tratamientos. Lo primero que podemos destacar es que el testigo sin tratar, siempre tuvo los mayores niveles de severidad, y a su vez se observó una diferencia entre la eficiencia o eficacia de control de los diferentes activos utilizados. En este sentido, el menor control estuvo proporcionado por los benzimidazoles, de un 6 a un 48%, seguido de la estrobilurina sola con un 24 a un 50%, luego el triazol de un 20 a un 51%, la mezcla doble de estrobi más triazol con un 20 a un 65%, y el mejor control estuvo proporcionado por la mezcla triple, de un 39 a un 78%. Otra cosa que me interesa destacar acá es, si nosotros comparamos la aplicación de la mezcla triple tanto en R3 como en R5, en la mayoría de los casos no se diferencia del testigo químico aplicado en 3 momentos. Esto es una práctica que no es frecuente, una aplicación en 3 momentos. Lo que me interesa destacar justamente es que al evaluar la severidad y el porcentaje de control, las diferencias en la mayoría de los casos no son significativas de una aplicación versus 3 aplicaciones. Y entre cada una de estas aplicaciones, es decir, en R3 o en R5, cuál funciona mejor va a depender de las condiciones ambientales de ese año y de monitorearlas para determinar el momento oportuno de acción. En este caso podemos ver que las de R5 en general anduvieron mejor, con valores más bajos de severidad en la mayoría de los casos, y valores más altos de control. En el caso de la campaña de General Mosconi 2018-2019, fue en el único caso en el que la aplicación de R3 fue más efectiva, vinculada a la de R5. Y ahora, si observamos para cada uno de los tratamientos lo que sucedió con el rendimiento, podemos ver en una primera instancia que en la mayoría de los casos hubo diferencias de rendimiento con respecto a el testigo sin tratar. Esto puede observarse en la tablita donde vemos la diferencia de rendimiento dada por el tratamiento en función del testigo. Y nuevamente nos interesa destacar que para la mayoría de los casos los mayores incrementos de rendimiento estuvieron vinculados a las aplicaciones de la triple mezcla en R3 y en R5. Y nuevamente, en muchos de estos casos no se observan diferencias significativas con la aplicación del mismo producto,
que contiene los tres principios en tres momentos diferentes. No hay diferencia, no hay diferencia, en este caso sí y en este caso no. Y los incrementos de rendimiento van para las aplicaciones en un momento entre 283 kilos y 444 kilos para la campaña 2017-2018 de la Cruz, en el mismo año en General Mosconi entre 325 kilos y 547 kilos, en la campaña 18-19 en la localidad de La Cruz entre 500 y 770 kilos, y finalmente en la localidad de General Mosconi en la campaña 18-19 entre 120 y 356 kilos. Estas imágenes son a modo de ejemplo, en los dos casos son los ensayos que realizamos en General Mosconi en Salta para las dos campañas, y pongo la foto del testigo como extremo, y de la triple mezcla aplicada en los tres momentos, o sea el testigo químico en el otro lado, y se puede ver que para esta triple mezcla hay dos situaciones intermedias entre un testigo que se ve claramente muy defoliado y con los mayores niveles de severidad, y los tres momentos de aplicación donde se ve que la planta pudo retener más hojas, mantuvo el verde por más tiempo. Sin embargo, hay que destacar que a pesar de esto, estos dos productos en cuanto a rendimiento y en cuanto a eficacia de control y severidad, en la mayoría de los casos para estos ensayos no mostraron diferencias significativas comparados con este tratamiento. Ya para ir terminando, y un poco para relacionar todo lo que venimos hablando y aportar al manejo de la enfermedad, hay que tener en cuenta que un sistema exitoso es aquel que es planeado, que es proactivo, implica un proceso continuo, no una sola estrategia, es decir, involucra diferentes estrategias para manejar una enfermedad. Entonces, vinculado a este patógeno, hay que tener en cuenta antes de la siembra, el historial del lote, si venimos de cultivo de soja, si se ha hecho una rotación, si tenemos rastrojo que pueda haber contenido la enfermedad de la campaña anterior, para tener una idea del inóculo inicial que podemos tener en cuenta que este patógeno se transmite por semillas, o sea, hacer un análisis de semillas para conocer el estado sanitario de las mismas, una elección de una fecha de siembra en la medida que las condiciones ambientales lo permitan, la evaluación de los hospederos alternativos que podemos tener o no en el lote, que son una fuente de inóculo del patógeno. Muy importante la elección del genotipo. Sabemos que existe un comportamiento diferencial, entonces esto nos permite tener herramientas para manejar la enfermedad en ese sentido. Una evaluación y un monitoreo no solamente de la planta desde estadios tempranos, reproductivos tempranos, sino también de las condiciones ambientales en función de conocer cómo puede ser el posible desarrollo o evolución de la enfermedad, y de este momento, a partir de esto, determinar el momento oportuno para realizar la aplicación, y teniendo en cuenta el tipo de producto que vamos a utilizar, la combinación de diferentes productos, la rotación de principios activos para cuidar aquellas moléculas que hasta el día de hoy son eficientes, ya que, como se viene estudiando y se viene viendo, existe una pérdida de sensibilidad de algunos principios activos. Y realizar rotación de cultivos, lo que permite controlar o permite cortar con el ciclo de patógeno, y esto no solamente aporta al desarrollo de esta enfermedad, en general todas las medidas, sino al de muchas enfermedades. De esta forma, y a modo de resumen, el éxito en el manejo de una enfermedad se logra con la aplicación de varias medidas, no solo con una de ellas. Las principales estrategias de control deberían basarse en el uso de cultivares con buen comportamiento, el uso de prácticas culturales, rotación, fecha de siembra, y como complementario la aplicación de fungicidas. Existe un comportamiento diferencial de los genotipos de soja frente a la infección de para casícola, y esto nos sirve para seleccionar entre aquellos que tengan buen comportamiento. La adopción generalizada de monocultivo de soja bajo siembra directa, además de incrementar los valores de severidad, disminuye las posibilidades. Tanto el control químico se torna una medida rápida, puntual y eficiente, pero en algunos casos aumenta los costos de producción y el riesgo de contaminación ambiental.
En ese sentido, la sustentabilidad económica, ecológica y ambiental se pueden alcanzar si las decisiones son basadas en monitoreos, en predicciones de cómo evoluciona la enfermedad en el lote, como así también en el uso racional de los productos con diferentes mecanismos de acción. Muchas gracias por su atención, espero que se haya escuchado bien la parte final, la verdad que me puso muy triste los problemas técnicos que tuvimos, y no quiero dejar de agradecer también al apoyo constante de todos los integrantes de la sección grano, fitopatología, biotecnología y economía, que siempre están dispuestos a contribuir, a ayudar, a colaborar, y prestan no solamente su lugar de trabajo, sino sus capacidades intelectuales para que este estudio y esta tesis salga de la mejor forma posible. Buenísimo, Marce. Muy bueno, Marce. Me encantó. Ay, muchas gracias. Espero que... Deja de compartir si querés, Marce. Quería verlos a todos. Ahí está. Espero que Así se haya nos escuchado vemos. bien. ¿Alguien Marcela. tiene? Sí. Marcela, excelente, muy buena, Sí. muy bueno el contenido, muy excelente la presentación, muy linda. Solamente una cosa, en la última diapositiva, en la parte de conclusiones, me parece que hay que enfatizar el tema de la semilla, ¿no? Falta eso como técnica de el uso de semilla libre de patógenos y enfatizar, si es semilla fiscalizada, mucho mejor, pero tiene que ser Totalmente. porque es un patógeno que, al igual que muchas de las otras enfermedades, es un patógeno que se transmite por semilla. Y después me pareció también que dentro de lo que vos mencionabas como enfermedad de fin de ciclo aparecía la roya de la soja. La roya no es una enfermedad de fin de ciclo. Que acá en nuestro país y en nuestra región se comporta como una enfermedad de fin de ciclo, eso es cierto, pero no es la típica enfermedad de fin de ciclo porque no tiene ese periodo de latencia, porque no es que infecte en cualquier momento y se manifiesta en los estados reproductivos intermedios avanzados, que es la definición que hacemos de fin de ciclo. Tampoco lo es la mancha ojo de rana, aunque la mancha ojo de rana también acá se manifiesta como enfermedad de fin de ciclo. Entonces eso como concepto para ir manejando, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Excelente, excelente. Me parece sí enfatizar siempre el uso de la semilla, porque la semilla es no solamente fuente de inóculos, sino que es el medio como las patologías se van transmitiendo de lote a lote. Totalmente. Así que gracias, muy lindo todo. Muchas gracias. Disculpen el problema del medio. Qué angustia. Bueno, eso pasa, Marce. Esto es consecuencia de la virtualidad, por eso es súper entendible y pasa siempre, así que tranqui. Yo creo que es culpa del ingeniero de Bani. Ayer estábamos hablando de eso y me decía, ¿qué pasa si se corta la luz y si se corta internet? Nunca me había pasado y justo pasa. Ingeniero, me he lechuciado. No, quizás para la próxima, Marce, el programa que has usado está buenísimo. Yo te digo, por mi experiencia en la docencia, siempre volvemos al típico y usado PowerPoint, porque no depende de la conexión de internet. Entonces, considerando los problemas que tenemos, hasta cuando vas a defender la tesis te recomiendan hacerlo en algo como un Nacho, para no tener que depender, porque como es tan bonito, tiene tanta animación y hasta la calidad de las imágenes es diferente, le puedes poner música y todo, bueno, eso también tiene su riesgo, pero bueno, está muy bueno, Marce, te felicito, y bueno, a seguir, porque bueno, esta tarea continúa, y bueno, y todos siempre hemos tenido nuestros problemas, nuestras pálidas, no te creas que ha sido la única, es común, pero bueno, la idea es tener siempre un espíritu inquieto para poder solucionar y saber también pedir ayuda en el momento necesario, a tiempo. Totalmente, totalmente. A ver, acá. ¿Puedo? Que Daniela Pérez. ¿Me escucha? Mariano, más fuertecito. Sí. Se te escucha suavecito.
A ver, Mariano. tengo subido el volumen. Sí, sí. Salí de la cama, Mariano. Hola, hola, hola. Hola, hola. Tengo auriculares. Habla. Que no... ¿Escuchan? Sí. Sí. No, bueno, yo quería destacar varias cosas del trabajo de Marcela que me parecen muy importantes. Primero, contarle a todos los que están mirando, al resto del grupo, que el tema en sí, esta enfermedad, es muy importante. De hecho, se habían planteado ya hace algún tiempo 3 tesis doctorales distintas. También está involucrada Laura Tulet, en su momento estuvo involucrado Vicente Delisi, que a pesar de que ya no está en la estación, el tema no ha caído y lo sigue llevando adelante la sección fitopatología y Sebastián Delicó, porque es una enfermedad tan importante que se le está encarando desde un montón de puntos de vista distintos y complementarios. Pero yendo específicamente al tema de Marcela, me parece que más allá de que el trabajo está muy prolijo, los hallazgos que ella ha ido encontrando después de tantos análisis han despertado nuevas preguntas y eso me parece súper interesante. Ha propuesto o hemos encontrado nuevas inquietudes tanto para la academia como para la aplicación de estos conocimientos, porque desde ya se ve que existen genotipos que son más resistentes, tienen algún tipo de resistencia y que estos genotipos tienen algunos antecesores aparentemente comunes. Entonces, lo primero que nos preguntamos, bueno, si esa resistencia genética, bueno, debe estar en algún lado y si la podremos usar de alguna manera, o sea, ¿será mejorable el carácter? ¿El programa de mejoramiento podrá apuntar a alguna línea para obtener específicamente variedades con resistencia con la portacícola? Es una pregunta. Esto del BT, que sea más susceptible, en realidad el BT, bueno, un gen que no tiene nada que ver con esta enfermedad, pero en soja, en los cruzamientos, se heredan grandes bloques que no sabemos bien qué se está arrastrando ahí, depende del parental que estemos usando. Las que traigan el BT no solo traen el BT, sino traen hacia ambos lados grandísimos bloques y muchos otros genes que probablemente se esté perdiendo algo ahí de la resistencia, entonces queda mucho para analizar del pedigrí. Ya lo hemos estado conversando con Marcela, y es otra pregunta muy interesante. Entonces siempre me parece que si el trabajo abre nuevas hipótesis, nuevas preguntas, es buenísimo, porque una de las funciones es esa, seguir indagando y cada vez descubriendo más cosas que nos pueden ser útiles. Y los otros, las recomendaciones prácticas que pueden salir de esta tesis me parecen muy valiosas, porque el programa en sí ya sabemos que tiene una interacción muy grande con todo el sector productivo y es muy fácil llegar a ellos a través del programa y se traduce en recomendaciones muy prácticas de cómo seguir trabajando. Y ahí se destaca la participación de toda la estación y cada vez más sabemos que es imposible hacer ningún tipo de investigación, ningún tipo de trabajo si no se interacciona con un montón de especialistas. El patólogo, el fisiólogo, el biotecnólogo, el economista. Entonces este es un grupo de trabajo importantísimo que va a estar dando respuesta en este caso en particular y nuevas preguntas. Bueno, eso nada más. Y felicitarla a Marcela, ella es muy clara siempre cuando habla, y contarles también que ya en breve vamos a hacer las primeras reuniones de tesis para tratar de estar defendiendo antes de 8 meses probablemente, antes de marzo del año que viene, ya defendiendo su tesis para obtener el título de doctora. Bueno, gracias. Gracias, María. Yo quería hacer unas preguntitas, pero ya qué mala onda después de todo lo lindo que ha dicho María. ¿Me escuchan bien? Escúchame, Marce. Bueno, a mí también se me ha caído internet, se ve que tenemos el mismo proveedor. Así que hay algunas partecitas que me he perdido. Si hago unas preguntas tontas, digamos, pido disculpas. Por favor, nada puede ser tonto. Bueno, me parece re interesante el trabajo, te felicito. La verdad que, digamos, te conozco poco de cruzarte así por los pasillos y sos una persona súper agradable, así que no me llama la atención que hayas interaccionado tan bien con toda la gente que has nombrado ahí al último.
Y bueno, el trabajo Muchas de gracias. que lo han presentado en los objetivos específicos sea súper importante. Me he perdido la mejor parte para mí quizá, que es la de diversidad, porque justo ahí se me cayó. Y después enganché en la parte de cuando hablaba de los distintos factores, esto que has mostrado un gráfico de coordenadas principales, donde se veían casi todos los factores agrupados hacia el centro, y entonces me doy cuenta que en ese gráfico vos no has puesto cuánto es el coeficiente de variabilidad, de varianza explicado por cada uno de los ejes, y eso te recomiendo que siempre que mostres esos gráficos lo pongas, porque si bien se veía bien disperso en el eje 1, es como que si lo mirabas desde el eje 2 estaba todo agrupado hacia el centro. Entonces si tenés baja variabilidad, es como que no sería tan contundente esos resultados. Entonces siempre es importante poner ese valor para que uno magnifique los resultados que estás poniendo. Y después hay una cuestión más conceptual, que yo soy biotecnóloga, no soy agrónoma, así que si a los otros les parece medio... Tengo así como no sé si en los resultados que has mostrado sobre el uso de los fungicidas, que estabas mostrando los cuadros y los resultados en función de las localidades, obviamente, no sé si los genotipos que estaban en las localidades eran los mismos. Capaz que esto es una pregunta, capaz que es obvio que no eran los mismos genotipos, pero dada la importancia de el genotipo resistente o susceptible, no sé tampoco cómo se haría para mostrar toda esa interacción junta, ¿me entendés? Porque si los genotipos no eran los mismos en las localidades, es como que los resultados hay que expresarlo de alguna manera para que se contemple ese factor, ¿me entendés? No sé si yo me he perdido y los genotipos eran los mismos. Totalmente, en ese sentido, no había mencionado eso, está muy buena la pregunta, gracias. En ese sentido, por ahí es muy difícil cuando uno hace ensayos sobre lotes de producción, tener la posibilidad de hacerlo sobre el mismo genotipo. En el caso de las localidades de General Mosconi sí eran los mismos genotipos, era Munasca en los 2 años, que a su vez es RR, o sea, que este comportamiento los resultados serían interesantes, dado justamente que vemos este mejor comportamiento de la enfermedad en genotipos RR. Y en el caso de la Cruz, sí hubo un genotipo diferente, en realidad en las 2 campañas era diferente, eran también de ciclo largo, pero eran IPRO. Era Don Mario 7976 y M6410, en ese caso eran los 2 IPRO. Y bueno, esto no lo he contado, pero ha habido un tercer ensayo fallido que se realizó en la localidad de Los Altos, en el sur, durante las 2 campañas también. Hemos tenido problemas con la aplicación, dado que ellos han tenido que hacer una aplicación con avión, entonces se han perdido, pero esos datos hubieran estado muy interesantes porque ahí también tenían Munasca, y justamente la idea, estaba contemplado esto de repetir los genotipos en los 3 lugares, pero bueno, es un dato importante a tener en cuenta, totalmente. Gracias. Más que no es fácil conseguir lo mismo en todos lados. Lo que pasa es que cuando uno diseña el experimento en el papel, obviamente que después en la realidad y en el campo es otra cosa que a veces no se puede ni siquiera pensar. Sí, lamentablemente a veces pasa. Así que bueno, nada, esa duda nada más tenía porque siempre ha hecho hincapié en esto, ¿no? En la importancia de la fuente de resistencia, y después como que solamente lo veía por localidades y me generaba esa duda. Nada, te felicito, obviamente todo el equipo, y a vos que siempre te pones la mochila al hombro y andas ahí de noche aplicando como te he visto en la foto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puede ser una pregunta? Dale, Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bueno, Marcela. Es lo que yo también te acabo por decirte, que el tema de las variedades que acaba de decir Josefina, y también en el tema de los ensayos de fungicidas foliares, cuando hablas de rendimientos, o sea, vos hablas de los porcentajes de disminución que hay ahí en los lotes y todo lo demás, yo creo que es importante también determinar que no era solo la enfermedad prevalente o era en ese momento, o sea, eso tendrías que considerar. ¿Por qué? Porque en muchos de cuando vos estás mostrando todas esas imágenes, no es todo con inéspora, o si lo hubiera, o sea, contar por lo menos y ver qué otras enfermedades prevalentes o la más importante, tenés 3 campañas
campañas totalmente diferentes, entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vos estás determinando solo corinéspora. Es verdad que tenés, sí sé que has medido la severidad de corinéspora, pero yo creo que es importante ver el otro tema, ¿no? Totalmente. Ver qué pasa con las otras, o por lo menos decir, qué sé yo, porcentaje que ha sido de corinéspora y qué otros porcentaje de enfermedades u otro puede estar afectando, que lo tenés al dato, o sea que seguramente sí lo podés tener para poder comparar eso. Eso yo creo que es muy importante porque estamos solamente viendo, o sea, vos estás diciendo que el porcentaje de pérdida de rendimiento se debe solo a corinéspora, posiblemente sí sea, pero también si has tenido roya y has tenido mucha roya, seguramente la roya te lleva mucho más que, o depende, ¿viste? Que depende de las condiciones y depende la severidad de las enfermedades. Yo creo que eso sería como importante determinar. Yo también hablaría un poco de las condiciones, o sea, para ver qué ha pasado en cada campaña como modo general y bueno, y para poder determinar que ese año ha sido el año de la corinéspora, por ejemplo, y ver también, cuando vos hablas al principio de las condiciones y todo lo demás, habla de temperatura, hora de mojado, pero también habría que ver el tema de las precipitaciones. ¿Por qué? Por el tipo de patógeno. Entonces, ¿qué relación directa o indirecta tenés con respecto a las precipitaciones? Yo creo que es como un estudio que sería interesante o que te lo podrían pedir, ¿no? Como algo para correlacionar con condiciones. Y tenés zonas totalmente diferentes, o sea, tenés una zona que son diferentes porque estás hablando de diferentes zonas. Igual cuando haces las prospecciones también es interesante. Y ahí a mí me hace ruido también el tema de las prospecciones, quizás podríamos hablar después, el tema de, vos hablas de un valor promedio de severidad, quizás habría que ver de cuántas lecturas han sido, si son valores máximos. Yo creo que eso quizás lo podríamos charlar. En el primer cuadro, Vicky, en el de prospección. Sí, los valores que pones de prospección. No es de valor promedio, es valor puntual máximo, detectado para esa localidad, para esa. Para ese... Porque bueno, es importante porque te pueden preguntar cómo lo has tomado, o sea, qué es ese valor, porque tenés que hablar de, o sea, tenés que cuantificar bien, o sea, tenés que cuantificar, o decir bien qué es lo que has cuantificado. Creo yo que eso es interesante, que te podrían considerar con alguna pregunta, ¿no? En el caso, para ir tratando de ver qué es lo que estaría faltando y en qué se podría ajustar más, ¿no? Eso sería. Perfecto, sí. Y yo creo que también, bueno, está bueno el tema de los resultados que han obtenido en el tema de fungicida, de la eficacia, todo lo demás, me parece correcto. Ahí vos solo nos has mostrado las diferencias que hay con las triple mezcla, a pesar que está en el cuadro todo lo demás, benzimidazoles y todo lo demás. Sobre todo las diferencias que hay con esa triple mezcla, pero también qué pasa con las mezclas dobles, que también se utilizan acá, sobre todo se utilizan mezclas dobles, que en general no se utilizan mezclas triples. Nosotros para un control químico, por supuesto que usamos una mezcla triple, pero ¿qué ha pasado con las otras y qué pasa con los benzimidazoles y todo lo demás, ¿no? Que sí está en el cuadro, pero bueno, vos solamente nos has mostrado o te has ido más directo a la triple mezcla, ¿no? Pero bueno, yo creo que está interesante. No, totalmente. En ese sentido era un poco como vinculado a, o me interesaba mostrar la eficiencia de esta mezcla en un solo momento de aplicación. También hemos estado haciendo un pequeño análisis económico, que posteriormente lo vamos a mostrar, donde se ve que el incremento de kilos o la protección de rendimiento aportado por estas mezclas triples justifica la aplicación versus la aplicación de una mezcla doble, que es cierto que es lo más frecuente acá, y también vinculado un poco a lo que se viene viendo y a lo que se viene hablando en relación a la pérdida de eficacia de control de las mezclas dobles. Pero sí, por supuesto, es cierto, y podría mencionarlo de nuevo, el hecho de decir, es cierto, es lo que más se usa, proporciona X porcentaje de control, la mezcla triple un poco más, pero no deja de ser totalmente lo que más usa el productor, tal cual. Muchas gracias, Marcela, muy bueno. Gracias a vos, Vicky, por los aportes, muchas gracias. Marcela, ahí quería aportar algo con lo que dijo Mariano respecto a las IPRO versus la RR1. Que se observa una mayor susceptibilidad en ese grupo de variedades comparadas con las RR1. Mariano hablaba de quizás algunos bloques que se pierden.
yo no sé, y en esto me puede ayudar Fernando y me puede ayudar Mario, me parece que la mayoría de estas variedades IPRO son desarrolladas en la pampa húmeda. Si bien son testeadas acá, pero vienen ya filtradas por mayor rendimiento, por mayor eficacia en la pampa húmeda. Y vos fijate que las RR1, y especialmente el grupo que mostraste a la derecha del gráfico ese, estaba la Yanazu, estaba la Tucuy, estaba la... digamos, son variedades que han sido desarrolladas acá. En ese proceso de selección, y los mejoradores nuestros en eso van prestando mucha atención al momento de seleccionar los materiales por sanidad de hoja. Nuestras variedades siempre se han caracterizado por tener buena sanidad de hoja. Quizás la excepción es la munasca, que la munasca es muy susceptible a mancha anillada. De hecho, en Bolivia tiene, digamos, la tolera bien a la enfermedad porque sigue siendo una variedad dominante y difícil de ganar, pero es susceptible. Pero el resto de las variedades, y esto viene ya de la Yulca, de la Guaira, y todo este grupito, como dijimos, la Yanazu, la Tucuy, otras más son de buena sanidad en hoja porque han sido seleccionadas acá, y en ese proceso de selección, y repito, en esto me puede dar una mano Fernando y Mario, en ese proceso de selección vas descartando los materiales susceptibles, cosa que allá en el sur, cuando hacen, o en el centro del país, cuando se hace el desarrollo de estas variedades, algunas inclusive se hacen en otros países, estas variedades que nos llegan IPRO, vienen con otro, no vienen filtradas por esa mayor resistencia a las enfermedades foliares. En ese sentido, Daniel, hemos conversado bastante sobre esto y sobre las posibles explicaciones de este comportamiento, y también coincidimos en que, con lo que vos estás diciendo, que hay varios factores que pueden llevar a esto. Por ahí conversábamos de que el progenitor original que da origen a todas las BT puede haber tenido cierta susceptibilidad que se le confiere a los descendientes por un lado. Por otro lado, el tiempo de mejoramiento también que tienen variedades RR que están hace más de 20 años en el mercado versus las BT que tienen 10 años. Esto de lanzar variedades o la velocidad con la que los semilleros liberan variedades para competir en el mercado, y que muchas veces esto como que deja de lado, entre comillas, el perfil sanitario, priorizando, bueno, esta variedad rinde, va, chao. Entonces, por ahí son muchas cosas las que están vinculadas a que se manifieste este comportamiento. Y es bueno incluirlo eso en la discusión, en la parte de discusión, andar registrando todo eso, porque todo eso va a tener que poner en la discusión de esa parte. Así es, así es. Fernando quiere hablar. No, ya la Marce respondió ahí un poco lo que vos preguntabas, Daniel. O sea, por un lado, reafirmar lo que vos estabas diciendo, de que sin duda hay toda una cuestión de selección, digamos, ¿no es cierto?, local, que lleva a que, bueno, afortunadamente tenemos un equipo interdisciplinario que nos ayuda a ver más allá del rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también lo que decía la Marce respecto quizás a un antecesor común, porque estas vienen de un donor, de un donante de BT, que ha sido el mismo para todas. Y eso quizás se ha ido arrastrando, y como decía también la Marce, ha sido como la aparición de las BT ha sido como muy rápido, muy forzado, no ha habido tanto tiempo de breeding, de mejoramiento, como tienen las RR1, que tenemos ya 25 años desde la liberación de esos materiales. Así que bueno, todo eso va incidiendo en que, bueno, tengamos, ¿no es cierto?, todavía esa posibilidad. Pero también, ¿no?, influye el lugar de selección, Sí, también, digo, sí, son como varios, por eso decía lo que vos habías señalado, ¿no es cierto?, que sin duda viene por un lado, y por otro lado, este origen común de, ¿no es cierto?, de progenitores originales que le han dado, que se utilizaba uno, digamos, y ese después se hacían retrocruzas, mejorando, digamos, los materiales, y bueno, al principio ha sido como muy rápido para obtener variedades comerciales. Incluso se notaba mucho, no solamente en el aspecto sanitario, sino también en el aspecto de estructura de las plantas. Respondían a otros patrones que no eran lo que uno ya estaba acostumbrado con la RR1.
Así que sí está bueno, como vos decís, también considerar eso dentro de las discusiones, como un punto a tener en cuenta. Que creo que incluso Mariano lo decía, esto despierta ya muchos otros interrogantes más cuando uno empieza ahí a analizar, ¿no es cierto?, los resultados. Así que, bueno. Yo, para continuar en la misma línea, y con lo que ha dicho Daniel y Fernando, bueno, me parece que una de las fortalezas del programa es esto de que no se apura, por decirlo de alguna manera, y es muy observador de todas las características de las plantas, distintos ambientes. Bueno, yo estoy más metido en sequía, ¿no es cierto? Y no me resulta extraño que el programa de mejoramiento de la estación tenga variedad de tolerancia a sequía, porque justamente no solamente se orienta al rinde puntual, sino que busca materiales con estabilidad, todo eso. Y lo que uno ve en genómica, que es la parte que a mí me toca hacer, son, por ejemplo, hay algunos investigadores chinos que dicen que al seleccionar por rendimiento en varios ambientes distintos, sí o sí uno estaba seleccionando para tolerancia a la sequía también. Entonces esto de que el programa es muy quisquilloso en observar varias veces en distintos ambientes y todo, seguramente nos está produciendo materiales que tienen un montón de beneficios y de hecho se lo ve. Así que bueno, a mí particularmente me llamó mucho la atención lo que Marcela ha mostrado con el BT y los RR y eso, y como yo estoy por el lado de la genómica y que tengo facilidad o me atrae mucho eso, lo he anotado para poder trabajar sobre esa parte y tratar de complementar todo otro trabajo también. Yo no sé, ¿puedo aportar algo? No la alaben mucho a la Marcela porque después hay que aguantarla, ¿no? Por favor, eso es lo primero que quería decir. Después, con respecto a lo que has presentado, se ve que en muchas de las gráficas es como que se le puede sacar mucho más jugo, ¿no? Mucho más jugo a la información. Con respecto a la discusión de la susceptibilidad que tienen los materiales que son BT, a mí me parece que no está tan relacionado con el lugar donde seleccionan la línea, porque después esa línea la seleccionan en Estados Unidos, en Buenos Aires, pero después la mandan a, no sé, algunos semilleros tienen 150, 200 lugares donde hacen selección. A mí más me parece que está muy relacionado con que los BT son nuevos y en el origen, como ha dicho Fernando, se ha generado, ¿no es cierto? Se ha pegado el BT y se han pegado algunas características buenas y malas. Y en líneas generales le digo que los semilleros trabajan en potencial. Hay un par de enfermedades, ¿no es cierto? Por ahí cancro del tallo, por ahí un par mínima de enfermedades, pero trabajan en potencial. Es así que en el gráfico, ayer discutíamos con la Marcela, que no lo ha comentado y que es un temón para discutirlo, ustedes ven dentro de los BT, los de ciclo largo tienen mejor comportamiento que los de ciclo corto. Y dentro de los RR, los de ciclo largo tienen mejor comportamiento que los de ciclo corto. Bueno, ahí empieza, ¿no es cierto?, a haber una cuestión, ¿no es cierto?, de que los mejoradores buscan rendimiento y dejan pasar algunas enfermedades. Un ejemplo de eso, pero un ejemplo clave de eso, es ojo de rana. Ojo de rana, no sé, debe haber de todos los materiales cortos, uno solo, que tengo en mente, uno solo que es resistente a ojo de rana. Bueno, medio pasa lo mismo con esto. Así que está bueno, hay mucho laburo, está muy interesante la parte del uso de los químicos, ¿no? Ahí también le está faltando, para aportar, que ayer le decía, le está faltando un análisis económico de eso. En las mezclas triple, no sé, hacíamos el cálculo con Marcela ayer, 70 kilos de soja sale el producto, más 30 la aplicación, con 100 kilos, recupera la inversión y te está dando entre 350 y 500. Y en el caso de las mezclas doble, te sale 50, pero te da 100 kilos. O sea,
Cada productor deberá analizar dónde está y cuál es el ambiente donde produce, y en función de eso definir cuál es la estrategia de fungicida que va a usar. Dicho sea de paso, con Vicky hace rato que venimos conversando que el manejo de fungicida ha cambiado tremendamente en el NOA, ¿no es cierto? Por una cuestión de que hoy, no sé, el 70, el 80% en Tucumán se usa grupo corto, al cual no le alcanza la roya, entonces ya hay que empezar, ya no se discute los momentos, ¿viste? Bueno, ahí hay mucha tela para cortar y está interesante para seguir trabajando en eso. Pero bueno, volviendo a la presentación de Marcela, sin alabarla demasiado, está más o menos buena y tiene todavía muchas cosas para sacarle, ¿viste? Para sacarle el jugo. Pero bueno, hay buen laburo y es un laburo obviamente de ella y un conjunto de gente que la está apoyando, ¿no? Totalmente. Mucha gente, gracias a Dios. Ahí la veo a la Gaby, a la Laurita, bueno, obviamente a Mariano, a Seba. Nada, muchas gracias. Flojito de directores nomás, ¿no? Flojito esos directores, esos dos directores, flojitos. Pedirle que se pongan las cámaras. ¿Pueden prender las cámaras si sacamos la foto? ¿Cuál era esta? No sabe, no contesta. Si lo pedís, Mariano, por favor, Gaby, la prendemos. Si por favor, pueden prender. Es una orden esta. Cada vez las mujeres están más complicadas, ¿no? Obvio, estamos cambiando el mundo. Ya vamos a empezar a crear un movimiento masculino, ¿no? Les aviso. Así también. Que tengan cuidado. Bueno, esto dice que no pueden. Marcela, es que está con el celular. Ah, el celular. ¿Que yo no estoy? No tengo cámara, dice la M. Que la Marcela tiene 2 pantallas. Sí, está en todos lados. Ahí estamos. Bueno, hazlo vos. Aquí vos. Hazlo vos así, no parezca el que está aquí. Ahí está. ¿Con esta? ¿Listo? Va. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Ya que lo cortaste tú, no? No. Seguimos grabando. Bueno, deja de grabar si quieres. Listo, ya estamos. Muchísimas gracias. Felicidades, Marcel, muchas gracias. Gracias, felicidades, Marcel. Gracias, muchas gracias. Excelente, gracias a todos. Gracias. Vamos, Marcel, gracias. ¿El video? Ahí está.